Te voy a decir por qué esta fuente de poder es una de las opciones que debes de considerar si tienes el presupuesto para tus futuros ensambles. Es una fuente de poder totalmente modular, una fuente de poder que es la única en el mercado que tiene una pantalla LCD totalmente personalizable y sobre todo tiene 1200 poderosos watts con una certificación 80 Plus Platino, que es casi la mejor de las certificaciones de 80 Plus que puedes tener en el mercado. Te presento la fuente de poder de Aorus y vamos a hablar un poco más sobre ella. Ya teniendo aquí nuestra hermosa fuente de poder de Aorus, vamos a ver qué es lo que contiene la caja. La verdad viene bastante pesadita esta fuente de poder a comparación de otras fuentes de poder que me ha tocado revisar. Te voy a dejar aquí arribita las dos fuentes de poder que hasta la fecha he utilizado, que todavía recomiendo, obviamente dependiendo de los ensambles, pero esta es una opción excelente que debes de considerar para un ensamble premium de buena calidad y que te dure muchísimo tiempo, y por tiempo me refiero a años, inclusive varios ensambles a futuro. Esta fuente de poder está pensada para ensambles a futuro, que te va a durar bastante tiempo, porque estamos hablando de que muy difícilmente vas a consumirte esos 1200 watts, vas de sobra, pero te voy a decir algunas de las características que te pueden animar a conseguir esta fuente de poder. Al momento de abrir la caja vamos a tener otra caja en su interior que ya desde aquí vemos de que le echaron ganitas para este tipo de fuente de poder, y créeme que sí lo es totalmente. Al momento de abrirlo vamos a encontrar algunas cositas, vamos a encontrar la póliza de garantía, instrucciones, que esas te recomiendo que lo guardes por si acaso. Viene el cable que va a alimentar directamente la fuente de poder, que aquí te recomiendo igual que todos los cables que te vengan en esta caja los utilices, no los vayas a cambiar a menos de que sea una emergencia o que no hay otra opción, pero si no, utiliza los cables que ya vienen por defecto en este caso la caja. En este paquete que vimos hace un momento en una bolsa negra vienen todos los cables que van incluidos con la fuente de poder, y tenemos aquí nuestra fuente de poder. No es tan grande a comparación de otras fuentes de poder de esta calidad, digamos, con certificación de 80 Plus Platino o de 1200 watts que vienen más grandes, pero vemos que es totalmente modular, viene con una excelente calidad de fabricación, es totalmente de aluminio, está dura, está pesada la fuente de poder, así que ten mucho cuidado porque si se te cae sí se puede lastimar, cuídala por favor. Y aquí tenemos la bolsa con todos los cables que vienen incluidos. Vienen bastantes cables, voy a darte un breve resumen de lo que contiene. De cables trae su cable de tarjeta madre, que es solamente uno, trae dos cables de CPU, depende del ensamble que vayas a hacer, a lo mejor te pide dos, pero si no, con uno es suficiente y el otro lo usas de repuesto. Trae 6 cables PCI Express para poder gestionar ya sea qué tipo de tarjeta de video tienes. Si es que te ocupa más de 8 pines, pues ya puedes aquí gestionarlos sin ningún problema, y otros los puedes usar de repuesto. Trae 4 cables SATA para alimentar tus memorias, tus discos duros, tu SSD o incluso algunos LEDs, y también trae lo que son los cables floppy. Trae dos cables floppy, tengo entendido que se llaman. Yo la verdad no he tenido que usarlos. Si tú los usas, pues ahí los tienes, o si no, guardarlos por si acaso. También trae un cablecito que es el que va a ayudarnos a alimentar la pantalla de la fuente de poder, que aquí en este caso sí tienes que tener un espacio para un slot de USB que nos va a ayudar a poder editar y poder ponerle lo que queramos a nuestra pantallita. Este cable cuídalo mucho porque este es totalmente necesario, y podemos ver ahí donde se conecta, y además de que es una fuente totalmente modular. Entonces esto es lo que contiene la bolsita, este empaque negro, y además que aquí vienen también los tornillitos para ajustar nuestra fuente de poder. Entonces, hablándote en cuanto a contenido, trae bastantes cables, te recomiendo que los utilices solamente para esta fuente de poder, y sobre todo que los guardes muy pero muy bien.
Entonces, como lo hemos visto, la verdad esta fuente de poder incluye bastantes cositas. Hablando de cables, viene muy completo, la verdad, para hasta algún repuesto está bastante bien. Pero no solamente en eso, sino hablando en lo que es la eficiencia y el ruido que puede provocar el ventilador, estamos hablando ante dos cosas muy buenas y además que son puntos a favor de la fuente de poder. Para empezar, su eficiencia es del 92% aproximadamente, que puede ser un poquito más, pero sí se nos promete mínimo un 92%. Y en cuanto al ruido, es bastante silenciosa. De hecho, se promete que si no llega a los 240 watts no va a usarse el ventilador porque no es necesario, pero ya conforme empiece a haber un poquito más de consumo, pues irá sonando un poco más. Te puedo decir que con toda seguridad y tranquilidad no es muy ruidoso, de hecho casi no se nota. De hecho ahorita el consumo que está realizando mi fuente de poder es menos a esos 200 watts y por lo tanto no está haciendo ningún ruido. También, como lo había comentado al inicio, estamos hablando de una fuente de poder totalmente modular. La verdad, aquí viene todo especificado de cuáles son los cables que debes de conectar a tu fuente. No es necesario que todo esté conectado a tu fuente de poder, pero sí se agradece que venga la instrucción de qué manera puedes conectarlos y además puedes gestionarlo a tu gusto y comodidad al momento de gestionar todo lo que son los cables en tu ensamble. Ya estamos aquí en esta parte de lo que es el centro de control de Gigabyte, que aquí podemos gestionar todo lo que tengamos en cuanto a componentes Gigabyte. Vamos a irnos un poquito a lo que es la fuente de poder. Vienen dos cosas, simplemente vamos a dar en RGB fusión. El RGB va a funcionar así como se está viendo en la fuente de poder. Con esta transición podemos cambiarlo a que sea flash y vemos de qué manera cambia, cuánto tarda en cambiarlo. Puede ser uno estático, el color que queramos, sin problema. Podemos agregar más colores, puede ser un tipo de pulsación, podemos tener un ciclo que queramos, puede ser este tipo de efecto de que siga todo. A mí en lo personal me gusta ese, que es solo de arco iris. Aquí no lo podemos editar porque se van a poner todos por sí solos, pero si lo desactivamos igual pues no se va a ver. Y aquí te voy a estar mostrando, vas a estar viendo qué tan rápido es en cuanto a qué rápido responde en nuestra fuente de poder. En esto de aquí, pues la verdad casi no muevo mucho en esto de aquí, que es, bueno, de hecho acá lo tenemos, ahí está la pantallita. Aquí, este es un punto importante. Este que ven aquí, que de hecho en inglés está como Instant Dust Removal, lo que hace es que el ventilador, al momento de ponerle en Start, no lo voy a hacer ahorita, es para dar un pequeño mantenimiento de que se vacíe o que ayude a sacar el polvo que tengamos en nuestra fuente de poder. Va a ayudar a sacarlo porque va a girar el ventilador al revés. Esto es un pequeño plus que le están agregando a esta fuente de poder que no se ve según yo es raro que lo tengan las fuentes de poder, pero en este caso sí se puede hacer. De hecho podemos intentarlo, vamos a poner en Start. No sé si ya empezó. A lo mejor y sí nos está escuchando, pero bueno, ese nos va a ayudar para que ayude a girar el ventiladorcito. O de hecho, ahí empezó. Ahí está girando. No sé si se va a escuchar, pero bueno, ya terminó. No es mucho lo que se hace, solamente poquito para sacar a lo mejor un poco de polvo. Y aquí vamos a la parte importante del panel LCD. Aquí podemos totalmente agregar el GIF que nosotros queramos. Puede ser un video, incluso puede ser imágenes, puede ser lo que nosotros queramos. Y la verdad aquí, por ejemplo, podemos apagarlo. Ahí ya debe verse que no se ve nada. O podemos totalmente encenderlo. No tarda mucho en mostrarse. Y podemos elegir de qué color queremos el texto que nos muestre. En este caso nos va a mostrar lo que está viendo ahí en pantalla. Es el total de horas que lleva prendido, cuántos watts están usando. Y también nos va a mostrar a qué revolución por minuto está ahorita funcionando el ventilador. Como en este caso no se están consumiendo ni los 200 watts ni 250 watts, no se prende el ventilador. Eso es algo bastante bueno porque quiere decir que no necesita ahorita enfriarse como tal la fuente de poder. Pero aquí podemos, como lo vemos aquí, lo que queramos que se muestre. En este caso quiero que se mueva todos los watts. También quiero que me muestre la temperatura, las revoluciones por minuto y cuánto tiempo lleva encendido. Y solito va a empezar a aplicarle. Lo vamos a poner aquí en aplicar. Y debería ya empezar a mostrarse ahí. ¿Cuánto tiempo? Puede ser un intervalo de 1 segundo, pueden ser 2 segundos, 10 segundos. Yo normalmente lo podemos dejar en 1 a 2 segundos, aplicar. Y de qué color queremos el texto. Vamos a ver si lo podemos mostrar de color azul. Aceptar. Y ahí ya se cambió de color azul. Como no se nota mucho, mejor lo vamos a poner en blanco. Y esto también es importante. Nosotros podemos elegir dónde vamos a poner lo que nos va a mostrar. Podemos ponerlo aquí en medio. Podemos ponerlo hasta acá.
Vemos ahí que la verdad es bastante fluido, no tarda mucho. Hubo un tiempo en el que se especulaba que tardaba mucho en ponerse, pero en este caso vemos que no tarda prácticamente en, o sea, segunditos. Incluso aquí al ladito podemos ponerlo, o hasta acá. Y como digo, aquí podemos elegir el GIF que nosotros queramos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Le vamos a poner primero en Upload. Aquí vamos a ver todos los GIFs que tenemos. Bueno, entonces al parecer ya cargo el 100% y listo. Ahora vamos a esperar. No sé si se tiene que ponerlo luego en aplicar cambios. Yo creo que sí, vamos a ponerle aplicar. Y vamos a ver cuánto tarda en verse reflejado en nuestra fuente de poder. Que también ahí puede tardar un ratito. Entonces ahí está ya. Ahí ya lo tenemos. Y como ven, ahí podemos también ver dónde podemos elegir nuestros estatus. Ahorita está, ahí están mero arribita. Vamos a dejarlo así. Entonces, incluso puede ser una imagen, puede ser el texto que tú quieras. Ahí lo vemos que dice Hi Aorus. El color, según yo también se puede elegir el color. Sí, pues de hecho en RGB Fusion se puede elegir. El tamaño también. Entusiasta. Este es el que normalmente viene por defecto. Que esto, aquí no podemos editar mucho. Solamente el robot, ahí lo van a estar viendo. Y aquí podemos seguir mostrando qué es lo que queremos que se vea. Y luego en el 2, que aquí nos muestra prácticamente todo. Podemos querer que nos muestre estas tres y ahí nos va a estar mostrando todo. Es lo único, no hay mucho que cambiar en no podemos mover mucho. Pero cuando es un GIF, es un video, es una imagen, lo podemos gestionar a nuestro gusto. Ahí tenemos una imagen muy sencilla. Podemos subir cualquier imagen. Vamos a intentar subir pues la que queramos. A ver, esta miniatura, que ya la tenía desde hace un ratito. A ver, no se muestra a lo mejor aquí lo que está tardando, pero bueno, ahí está nuestra miniatura que habíamos usado para un video. O bien, el GIF que ya habíamos utilizado anteriormente, le ponemos en Upload. Aquí no se está mostrando porque nada más el OBS me está grabando el Gigabyte Center. Pero podemos elegir cualquier GIF. En mi caso yo tenía uno de Berserk. Aquí lo tenemos. Y cuando lo abran, ahorita no se está mostrando, pero les va a dar la opción de qué tan corto o largo quieren hacer el recorte del GIF. La verdad es un poco de edición lo que les permite aquí. No es mucho. Esto es un corte totalmente rectangular. No puede ser cuadrado. Viene totalmente por defecto cuadrado. Digo rectangular. Y a una vez que elijan el corte le van a poner OK. Puede tardar un ratito más. En mi caso aquí no se ve, pero ahorita me está marcando 0%. Bueno, ya cargó. Pero les digo, depende qué tan pesado sea su GIF o qué tanto procesado. Puede tardar un poco más, un poco menos. Con el de Zelda tardó un poco más. Pero pues nada difícil. Entonces ahí solamente le ponemos aplicar. Y pues es más bien es todo. Es lo único que tenemos. En cuanto, la verdad me gusta que tengan la opción de subir un video. Que de hecho el video es ese por defecto que están viendo. Podemos subir uno. La verdad no sé qué tan pesado puede ser. Entonces voy a ver qué tanto se puede. Vamos a ver. Uno que no sea tan pesadito. Vamos a ver Vamos a ver. Ok. Ya me sale aquí una advertencia. El video no puede exceder de los 10 megas. Entonces, para que lo tengan en cuenta, pueden hacer un pequeño corto video, o pues más bien un GIF, y lo pueden poner sin ningún problema. Pero como ven, este video de Aorus, pues la verdad está bonito. A algunos les gusta. A mí en lo personal pues no me desagrada. Pero en lo personal me gusta más el GIF que yo ya tenía. Y pues prácticamente eso es lo que podemos hacer en nuestro software. No hay mucho al respecto. Pero la verdad está bastante padre. Tarda un poco de tiempo, a lo mejor menos de un minuto. Pero si eres una persona muy desesperada, pues ten paciencia. Sí funciona bien. A mí en lo personal creo que pueden optimizar todavía más este software de Gigabyte. Pero de todos modos se agradece que podamos editar algunas cositas. Te reitero, con los GIFs que tú puedas subir o las imágenes, ahí es donde puedes mover esto a donde tú quieras. Puedes hacer el recorte del GIF al gusto que tú quieras. De eso no hay ningún problema. Pero de ahí en fuera es lo único que podemos hacer. No es que podamos poner uno de reversa o audio como tal, no se puede. Pero es bastante interesante lo que podemos hacer con esta pantalla. Como comentarios finales te puedo decir que esta fuente de poder vale totalmente la pena, y más por un precio, que estamos hablando de un precio de que aproximadamente ahorita cuesta unos 6,500 pesos mexicanos, que vendrían a ser unos
$330 más o menos. Te estoy dando un aproximado para que te des una referencia. Si la encuentras más barata que este precio, vale la pena. En su momento yo la compré, ya tengo más de un año con esta fuente de poder, y me costó aproximadamente igual como 4,800 pesos mexicanos, que son unos $230, $240 más o menos. Te estoy dando un aproximado, y vale totalmente la pena por todo lo que nos ofrece esta fuente de poder. Es una certificación 80 Plus platino. Te voy a dejar aquí la imagen de referencia para que veas las certificaciones. La mayoría de las fuentes de poder que son de titanio, que dirás, bueno, es que esa es la más premium, ¿por qué no tienes una de esas? Porque son mucho más caras. Y además que la más económica que encontré en su momento y ahorita anda en los 5,500 pesos mexicanos, y nada más nos dan 1000 watts, y ya las otras nos dan más de 1200 watts, pero estamos hablando ya de 9000 pesos, 8000 pesos, que ya se me hace una diferencia considerable, y eso que no nos incluyen ni una sola pantalla LCD. Ojo, esta es la única fuente de poder que tiene una pantalla totalmente personalizable LCD. Es la única hasta ahorita, al día de hoy, que estoy mostrándoles en este video, es la única que existe. Y además por 1200 watts, certificación 80 Plus, platino, y luego totalmente modular y con todo el repuesto de cables. Es mucho lo que nos está ofreciendo esta fuente. Es muy silenciosa, es muy estética, no es tan grande, no es tan masiva, así que va a caber en la mayoría, si no es que en todos los gabinetes, sin ningún problema. Entonces, si la encuentras más barata que 6,000 pesos, vale la pena. Desde 5,000 pesos, es más, todavía si vale 7,000 pesos mexicanos, vale la pena. Y sobre todo porque a comparación de otras fuentes que pueden tener casi lo mismo de esta, que es la misma certificación y los mismos watts, no van a estar en ese precio. Van a estar en los 8,000, 9,000 o hasta 10,000 pesos. Y esta sí tiene pantalla. Entonces, hasta aquí te voy a dejar este video. Espero que te haya gustado, espero te haya ayudado para tomar alguna decisión. Cualquier duda, no dudes en dejarla en los comentarios y voy a tratar de responderte a la brevedad, y sobre todo que tú te puedas resolver cualquier inquietud que llegues a tener. Cuídate mucho y nos estamos viendo en un próximo video. Deja tu like, tu comentario y sobre todo suscríbete y activa la campanita para que estés pendiente a los videos que estoy subiendo. Cuídate mucho, nos estamos viendo. Hasta luego.